Recuerdo que hace un tiempo íbamos cruzando la avenida aquí, que está cerca de la iglesia, y mi hija me dice: papá, vamos a comer una pizza. Y yo le digo: no, era cerca de fin de mes. Le digo: no, hija, vamos a comer a casa. Pero vamos a comer una pizza. Le digo: no tengo plata, mi amor. Pero eso es fácil. Mira, aquí hay un cajero. Sí, le digo, el cajero está. El cajero está ahí. Pero si ese es fácil, vos usas tu tarjeta, pones ahí y ese te da plata. Las cosas no son como nosotros nos imaginamos. Y quiero hablar usando este tópico. ¿Qué es la iglesia? Tenemos nosotros muchos preconceptos acerca de qué es la iglesia. Algunas ideas correctas y otras incorrectas. Pero el problema acerca de la iglesia es las ideas preconcebidas que están ahí. Nadie nos enseñó que era así, pero asumimos que es así. Por ejemplo, voy a comenzar diciéndole en el punto número 1. La iglesia no es el edificio, la parte material que ustedes ven aquí. Vamos a la iglesia. Voy a adorar a Dios en la iglesia. Vengo de la iglesia. Parece muy inocente esta forma de hablar, pero el problema está en lo que está detrás de esto. El preconcepto de que la iglesia es un lugar físico, es el lugar de culto. Aunque parece muy inocente, tiene un concepto muy peligroso detrás. Y las consecuencias son consecuencias serias, porque al tener este preconcepto grabado en nuestros corazones, nos lleva a tener actitudes incorrectas. Una actitud errada nos lleva a una práctica errada, a una expectativa errada. Vamos a la iglesia, dice que yo me estoy yendo a encontrar con Dios en el lugar de culto. Asumimos en la práctica que Dios está aquí en la iglesia, pero no está allá. Nadie nos dice eso. No, pastor, Dios está en todos lados. Claro que sí, pero preasumimos de que Dios está presente aquí cuando le adoramos, pero no está presente en mi trabajo, por ejemplo. Nosotros tenemos que empezar a pensar que si Dios está presente en la iglesia, empezamos a poner diferentes categorías a los lugares. Hay un lugar más importante que otro. Yo me voy a encontrar con Dios en la iglesia. Allá está Dios, pero no está en mi jardín. Tenemos que saber que Dios está presente cuando cansados como padres recriminamos y castigamos mal a nuestros hijos. Porque no crea que es el único que usted que se cansa, yo también me canso. Y Dios está presente ahí también. Fíjense, les voy a hacer una pregunta para que usted piense acerca de este tema. Dígame, ¿Dios puede hablarnos mientras estamos manejando el vehículo? ¿Dios te puede hablar en el colectivo? Mientras estás sentado en el servicio de transporte. Y ahora piensa en esto. ¿Dios te ve cuando tú estás en el baño? A uno le da una cosa así, uno se pone rojo. El Señor me ve mientras yo me baño. Mientras estoy en el baño, sí, el Señor está presente. Porque tenemos el preconcepto de que Dios no va a estar en el baño. Es cuando nosotros empezamos a pensar que hay diferentes categorías de lugares. A categorizar los lugares para Dios y para mí. Incluso la vida se torna más pesada cuando yo en mi vida comienzo a pensar que Dios está en la iglesia, en el lugar físico. ¿Saben por qué? Porque yo quiero estar en la iglesia y qué pesado me resulta el lunes ir a trabajar. Porque parece que Dios no está en mi trabajo. ¿No? Ojalá tuviéramos el mismo sentimiento de celebración y alegría el lunes y el domingo. El domingo y el lunes. ¿Por qué? Porque Dios no está en un lugar físico. ¿No? No solamente que categorizamos
los lugares, sino categorizamos las actividades. Es más lindo estar alabando a Dios en la iglesia que irse a enfrentar los problemas con ese jefe antipático. No. Es más lindo estar cantando a Dios alegres y celebrando de que Él nos ha salvado que cumplir con nuestra obligación de padres, de madres. Es más, ya nuestros roles se tornan en una obligación y no en una bendición. Ya ser padre se torna en una obligación y no lo vemos como un privilegio otorgado por Dios. Fíjense todas las conexiones que tiene el asumir, el preconcepto de que Dios está en las cuatro paredes. Porque Dios está allá, pero no está aquí. Dios está en la iglesia. Él me espera el domingo. Yo voy a ir a encontrarme con Dios el domingo. Estos conceptos cerrados generan una mentalidad religiosa. ¿Qué es una mentalidad religiosa? Religión, hermanos, religión son ritos, pasos, actividades, ¿sí? O sea, acciones que yo debo hacer algo para conectarme con Dios. Durante casi más de 3 siglos, la iglesia cristiana, el cristianismo fue perseguido y era una fe clandestina. Se tenían que esconder porque en muchos tiempos eran muertos por ser cristianos. Usted sabe eso, ¿no? El primer edificio de iglesia de culto que se construyó después del siglo II, en el año 250, en el siglo III casi, con propósito de iglesia en sí, como si fuera un lugar de culto. Antes de eso jamás había existido un lugar de culto. Le invito a abrir sus Biblias en San Juan capítulo 11, del 47 al 50 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Vamos al verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. El Sanedrín estaba formado por personas sumamente inteligentes que conocían la Biblia de tapa a tapa. ¿Ustedes creen que ellos no conocían el mandamiento de no matarás? ¿Ustedes creen que lo conocían o no? ¿Y qué están diciendo aquí? Dice que es mejor matar a Jesús antes que vengan los romanos y destruyan nuestro lugar santo. Este es el problema de la mentalidad religiosa, hermanos. Cuando nosotros pensamos que la iglesia es el edificio, empezamos a ser tan religiosos que hasta admitimos ir en contra de la Biblia por defender nuestra religiosidad. La religiosidad te lleva a hacer cosas que van contrarias a la Biblia, hermano. ¿Cuántas guerras no se hicieron y millones de personas han muerto defendiendo un lugar sagrado? No es la fe la que llevó a la guerra, es la religiosidad. Debemos tener cuidado con la religiosidad. Es por eso que nosotros aquí en nuestra iglesia, nosotros nos llamamos Kirchen- y Kulturcenter, la iglesia en el centro cultural. El edificio tiene otro nombre. ¿Cuántos saben cómo se llama nuestro edificio? Centro Cultural de Copenhague, Københavns Kulturcenter. Así se llama nuestro edificio, porque iglesia es una cosa, edificio es otra. Es más, este edificio tiene 5.000 metros cuadrados. Ya nos queda chico. Cuando nos reunimos para el Super Sunday, que nos reunimos todos juntos a celebrar,
Ya nos queda chico y en la comisión de pastores hemos estado hablando, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que comprar otro más grande? ¿No? Porque la verdad que ya no entramos casi cuando estamos todos juntos. Pero edificio es una cosa e iglesia es otra. La iglesia no es un lugar físico, son las personas. La iglesia son usted y yo. La iglesia la componen aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. La iglesia la componen aquellos que han decidido obedecer a Dios y entregar su vida a Dios. No importa si nos reunimos en el estadio de fútbol de la ciudad o aquí en el Copenhagen Cultural Center.